acá mi compañero Matías Gonzalo. ¿Cómo estás, Mati? Buen día. Buen día, Maca, buen día para toda la gente. Bueno, antes que nada, te voy a preguntar cómo estás y cómo estás viviendo todo este panorama político, pero antes que eso, vamos a escuchar la campaña de prevención contra el dengue para que es un informe del municipio de Malvinas Argentinas que, bueno, nos sirve a los vecinos, nos sirve también para los demás oyentes también que están escuchando que no sean de Malvinas, para saber estos consejos que nos da el municipio para evitar la propagación y el contagio de este mosquito que es tan peligroso. Sin mosquitos no hay dengue. ¿Sabías que el mosquito que transmite el dengue nace y se desarrolla en el agua? Presta atención a los síntomas del dengue. Fiebre elevada, dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, vómitos y dolor abdominal, sarpullido, picazón y o sangrado de nariz y encías. ¿Cómo prevenirlo? Tapa o da vuelta a los objetos que acumulan agua. Lava y cambia el agua de bebederos de animales cada 3 días. Limpia canaletas o desagües de los techos. Mantén los patios limpios y los jardines desmalezados. No acumules los objetos de inutilidad. Reciclalos o desechalos para evitar que acumulen agua. Ante estos síntomas de dengue, no te automediques. Acércate a nuestros hospitales o centros de salud más cercanos. Hospital de Trauma Federico Abete, Miraflores 123, Ciudad de Ingeniero Pablo Nogués. Departamento de Medicina Preventiva, 44699600, interno 5753, primer nivel, 02320 480092. La prevención es la forma más eficaz de cuidar tu salud. Municipio de Malvinas Argentinas, el lugar de la familia. Bueno, escuchábamos acá el informe del municipio para prevenir el dengue. Tenemos acá los oyentes que ya están opinando y ya están participando del programa, como me gusta a mí, porque a mí me gusta mucho tener este intercambio de ideas. Gustavo Armas nos dice: buen día, Maca y equipo de Otras Voces. Buen día, Gustavo, gracias por el aguante, por estar acá escuchándonos. Moro Flores dice: se bajó. Algunos dicen se bajó, pero en realidad ya lo tenía por las rodillas. No encarar en su momento de mayor caudal político las reformas que se necesitan para avanzar en los cambios que pongan la economía en favor de los más desposeídos y no hacer concesiones a aquellos que fueron responsables. Uy, se me fue un mensaje. Perdón, se me fue el mensaje porque lo vamos leyendo del vivo de Facebook. Está bien el renunciamiento. Millones de desocupados, privatizaciones. No, se me va el mensaje. Ahora lo voy a buscar la manera de copiarlo y leerlo. Mientras tanto te pregunto, Mati, vos cómo estás, cómo pasaste la semana política, qué conclusión sacás de este renunciamiento a la reelección de Alberto. Bien, Maca, volvemos a tener una semana de corrida cambiaria, por lo menos en el dólar paralelo, lo cual evidentemente, al margen de que por supuesto deja un montón de consecuencias reales, porque hay mucha gente que en base a eso remarca precios o que busca la manera de no perder contra ese punto de referencia, también significa un nuevo golpe al famoso termómetro social. La gente enojada, la gente indignada, primero porque no entiende el motivo muchas veces y también porque no encuentra la solución de cara a que estamos en un año electoral y que en algún momento vamos a tener que decidir cuál es nuestro futuro como país. Y en el medio de eso sucede que uno de los principales incógnitas, igualmente para la persona que venía analizando un poco la situación política, que Alberto se presente era muy, inclusive utópico para él. Pues no dan los números. No solo no le dan los números, sino que tampoco le da, creo yo, la interna, la cantidad de aliados contra la cantidad de enemigos que se ha sabido cosechar en estos últimos años. Por ende, era algo esperable. Sí considero que el momento me parece adecuado, pero me parece que debería haber venido acompañado de un mensaje comunicacional, entendiendo que todavía está en funciones y que todavía tienen que hacer un montón de cosas de aquí a las elecciones. Porque en Argentina sigue habiendo casi la mitad de la población sigue siendo pobre, hay un montón de gente que todos los días no come, un montón de gente que no está entendiendo por qué va al almacén y todos los días los precios son nuevos, no le alcanza, no tiene capacidad de ahorro, no tiene capacidad de consumo. Mira, de eso vamos a hablar, porque justamente Gabriela Cerruti, que es vocera presidencial, salió a dar una explicación
y la vamos a escuchar acá para que vean que Impresentable. esto fue Gabriela antes Cerruti. del renunciamiento a la reelección. Impresentable. Pero bueno, son si esas alguno no lo vio, ahora lo vamos a escuchar. Ahora lo vamos a escuchar. Pero para el que sí lo vio, es completamente impresentable lo que ha hecho Gabriela Cerruti, que me parece que se ha equivocado tanto en la forma comunicacional, un error que le venimos marcando a este gobierno desde que empezó, tiene una forma de comunicarse pésima. Y ella es licenciada en comunicación. Tanto como en los motivos que dio para excusarse de la situación que estamos teniendo. Veo muy poco mea culpa, veo muy poca autocrítica, veo también que hay cierto abandono por algunos sectores del propio gobierno que parece que esconden la cabeza como si no formasen parte de este gobierno. Y realmente es indignante por dos motivos. Porque el primero, porque siguen en funciones, y el segundo, porque tienen un electorado que está esperando una respuesta, que no está esperando cuál es el candidato y nada más. Necesita también todo un contexto, necesita una explicación de qué fue lo que pasó estos 4 años, porque venimos de una continuación de las políticas que adoptó el macrismo. Sí, es lo que yo decía en el principio, y aparte, además, esa indefinición en cuanto a proyecto también nos hace, uno decía, bueno, ¿por qué crece a la derecha? ¿Y por qué? Pero entonces los argentinos se van a pegar otro tiro en el pie. Y bueno, eso vamos a hablar en el editorial, de por qué nosotros mismos también tenemos que hacernos responsables de la creación de ciertos monstruos que tienen que ver con esa ausencia de políticas públicas, de esa ausencia de que vos te sientas que el Estado no te llega para nada, de que al contrario que es una carga, que sientas que no puedas progresar, que sientas que todo lo que te habla la política es ajeno a tu realidad. O sea, me están hablando, prendo la tele, me están hablando del lawfare, después por otro lado me están hablando de la boleta, si va a Capital, si va a la... entonces uno siente que si yo estoy ajeno a todo esto, no puedo, voy a salir y no tengo colectivo. El otro día era un día de lluvia, un caos total, no andaban los trenes, había paro de colectivo, y vos decís, vas a trabajar y ganás 2 mangos. Entonces después uno pregunta y vos decís, pero ¿a quién votás? Están subestimando al electorado. Están subestimando al electorado, y principalmente cuando hablamos todos, yo creo igual, todos. Giran a la derecha. Cuando escuchamos el típico estereotipo argentino de la ama de casa que va a comprar el almacén, que nunca le alcanza, que no tiene capacidad de ahorro, que no tiene capacidad de consumo, y decimos, no, ahora vota Milei porque prende mucho la tele, porque sí, no, para nada. ¿Sabes por qué lo hace? Porque hace 8 años, este bipartidismo en el que vivimos, de la política tradicional, no ha sabido darle una respuesta, ni de un bando ni del otro bando. Por ende, si hace 8 años que tuvimos 2 gobiernos completamente distintos, la situación no cambió en nada, fue cada vez peor. En el medio, por supuesto, estuvo la pandemia, estuvo la guerra, la sequía, pero no nos podemos vivir excusando en eso como lo hizo Gabriela Cerruti en su video. Mira, nosotros estaba leyendo ayer ¿viste la batalla cultural? Nosotros siempre hablamos con Rosario, con Erico, que es un material muy crítico. Ellos fueron muy críticos. Cuando ya vieron que la cosa desbarrancaba como nosotros, ya lo empezaron. Y ellos decían, pensar que nosotros, en realidad esto ya lo anunciábamos, nos tiraban de traidores. Bueno, como me pasó a mí también. Yo tenía gente compañeros me dejaron de escuchar, no te escucho más. Porque yo, en algunas cosas, más que nada con la pandemia, yo fui muy crítica el tratamiento de la pandemia. Y bueno, y vos decís, pero ahora nos están dando la razón, lo que nosotros dijimos hace un montón de tiempo. Y no es por decir, ay, te lo dije, gané, porque la verdad que hubiera preferido equivocarme. Y bueno, leía, ¿no?, que el análisis que hacían, bueno, dice, ustedes tienen un discurso de Doña Rosa, ¿no? Doña Rosa es esta... Para los que no saben, siempre el periodista Bernardo Neustadt hacía esa alusión a Doña Rosa como lo que vos decías, como la ama de casa inculta, que se deja guiar por lo que dice la tele, que no sale de su barrio y del mercado, y que no sabe de política. Sí. Y pensar con el sentido común tampoco está mal. Y como que le reprochaban eso a los chicos de la batalla cultural, como, ustedes están pensando como Doña Rosa, no, estamos pensando con el sentido común. Y no está mal, o sea, hoy en día yo creo que es más que nunca necesario pensar con el sentido común, porque si no la realidad nos lleva puesto. Pero es que también es lógico, porque cada quien defiende sus intereses, y está perfecto si al final del día te falta el plato de comida. Si al final del día no pudiste comprar todo lo que querías comprar, si no te pudiste comer lo que querías comer, si no pudiste vestirte con la ropa que te querés vestir, ¿por qué te vas a poner a pensar lo que pasa a 1500 kilómetros de tu casa porque hicieron un gasoducto? Por supuesto que también querés defender tus intereses. Entiendo que hay obras más importantes, entiendo que hay un proyecto el cual evidentemente, o por lo que entiendo, por lo que publicó el presidente de la Nación, estaba funcionando en algún punto, pero hay un montón de otros
otras temáticas que no se han logrado superar. Y no solamente no se han logrado superar, sino que tampoco se ha dado una explicación de por qué, y cuando sale algún otro candidato a refutar o querer implantar una idea nueva, no hay nadie por parte del gobierno nacional en decir, no, esto no se puede hacer porque tal cosa y tal otra. Argumento, 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 mi plan es este, mi plan va a ser este, mi idea de trabajo era esta. Entonces, cuando en el mismo video Alberto menciona que él nos iba a rebajar a contestar porque tenía que ser el presidente de la nación, sí, contestá porque si no contestás, siento que estás haciendo omisión y estás en un vacío, pero estás en un vacío, le terminás dándole razón a todos esos candidatos contra los cuales se supone que tu espacio político, al margen de que no vayas vos, va a querer competir en las próximas elecciones. Entonces, cuando lo escuchás a Milei y escuchás su plan de dolarización, lo dice de una forma tan rápida que, por supuesto, la persona que no conoce, que lo está mirando, por lo menos tiene un plan de ese, ¿no? Es que más vale que le cierra. Ahora empezó a hacer los números y cuando él cuenta dentro de sus activos a los títulos públicos y cuenta dentro de sus activos a una deuda que va a tomar con un ente internacional muy importante al cual no ha mencionado, por supuesto que los números no te cierran. No cierra nada. Pero la única persona que he escuchado, por lo menos en la última semana, hablar con argumentos en contra de la dolarización fue Julieta Estrada, que es la directora del Banco Nación. Sí. No, ella es muy que salió a explicar La verdad que que era necesario para una dolarización, por lo menos en la cantidad de activos que tenemos en este momento en nuestro Banco Central, una política de shock en la cual quedarían afuera millones y millones de argentinos, automáticamente. Y no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo tendría que pasar para que Argentina salga de ese shock y empiece a tener la famosa inflación cero a la que apunta la dolarización. Por ende, pero si no planteamos eso, si nos quedamos en no, son locos, se piensan que como hoy cobran 1.000 pesos, mañana van a cobrar $1.000, estamos subestimando a las personas que están queriendo entender y que también están buscando algún tipo de respuesta. Por lo que digo, este bipartidismo en el que estamos encerrados de amarillo o celeste, hace 8 años que no da respuesta. Acá quiero leer el mensaje del oyente, que le hice una captura para poder leerlo, porque si no se me iba. Y me parece interesante también. Dice, algunos dicen se bajó, pero en realidad ya tenía Moro Flores, dice esto, ¿no? Ya lo tenía por las rodillas. No encarar en su momento de mayor caudal político las reformas que se necesitan para avanzar en los cambios, que pongan a la economía a favor de los más desposeídos, y no hacer concesiones a aquellos que fueron responsables del desastre. Por ejemplo, no modificar la justicia, no investigar el destino de la deuda, no ponerse firmes contra el FMI, no tener clara una política internacional respecto a la guerra, no elegir un desarrollo industrial propio y seguir apostando a un modelo agroexportador y saqueador de nuestros recursos y bienes naturales, con un claro apoyo al modelo extractivista como única vía para obtener recursos, y ser, acá sigue, millones de desocupados, privatizaciones de servicios esenciales como transporte, educación, salud, ante una cruda realidad, producto de no haber hecho lo prometido. El bastón arde por el mango. Está bien el renunciamiento a ambiciones personales, como perpetuarse, pero eso solo no alcanza. Faltan meses para una nueva elección. Personalmente no creo que una elección resuelva los graves problemas, si no hay voluntad de parte de la dirigencia de ir a fondo. Totalmente de acuerdo. Y también de los que eligen la voluntad de empujar esos cambios. Eso significa movilizar, ser parte activa y no espectadores pasivos, en manos de la manipulación mediática que se encarga de corroer lo que no le sirve a los intereses que ellos representan. Esto está muy interesante. A ver, téngame paciencia porque le hice una captura. Repito, el cambio no va a venir de una elección si no tenemos claro quiénes son los enemigos y sobre todo qué queremos nosotros. Totalmente de acuerdo. Sin duda, y sobre eso agrego, no han querido pagar el costo político que significaba post pandemia achicar el gasto público y lo han cubierto con emisión. No han querido pagar el gasto político que significaba tener que reducir los planes que habían dado durante la pandemia, tener que bajarse sus propios sueldos, los cuales son multimillonarios, tener que dejar de gastar, como dijo Gabriela Cerruti, 8.000 pesos en la verdulería, que cualquier persona que fue a una verdulería en los últimos días sabe que gastar 8.000 pesos es una locura, a menos que haya comprado palta, arándanos o comidas que la mayoría de la gente no se puede permitir. Helada el otro día. Helada. Encima le cayó al almacén de barrio. Bueno, no quiero hablar del video de Gabriela Cerruti porque creo que fue las cosas que más me enojaron en la semana. Pero al margen de eso, no quisieron pagar el costo político de tener que reducir el Estado. No quisieron pagar el costo político que significaba tener que reducir los planes que pusieron durante la pandemia, que por supuesto fueron necesarios durante un montón de tiempo, pero si se seguían perpetrando, significaban mucha más emisión y significaban mucha más inflación. Tampoco quisieron ir contra sectores históricos, que igualmente no le caigo solamente a este gobierno,
de la dictadura para acá, ningún gobierno quiso ir contra sectores muy poderosos como significan el sector inmobiliario, el sector agroexportador. No han querido entender, cuando hablamos de que Argentina es uno de los países en los que más dólares circulan en cuanto a la gente, estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque las casas, los departamentos, las tierras, los lotes, los terrenos argentinos se venden en dólares, se compran y se venden en dólares. Ahora, ¿por qué se hacen? Porque atrás de eso hay un negocio inmobiliario increíble en el cual está metida toda la política nacional. Claro. Ese es el problema. Escuchamos a Cerruti, ¿qué te parece? Porque Sí, así no, los oyentes en lo también. personal no quiero, pero por supuesto para la persona. Porque el que no por ahí dice, escuchó. no, ¿qué pasó? ¿De qué están hablando? Vamos a escuchar lo que dijo Cerruti dando una explicación de por qué la inflación, ¿no? Yo sé que la inflación indigna, porque te jode la vida cotidiana, porque todos los días te cambian los precios, entonces es muy difícil hablar tranquilamente sobre un tema que te indigna y que te enoja. Pero la verdad es que nuestra obligación es tratar de explicarte que además de que comprendemos cómo te sentís, que además de que comprendemos cómo estás, y que a muchos nos pasa obviamente lo mismo que te pasa a vos, hay alguna explicación, algún intento de comprender lo que está pasando. Eso nos va a ayudar además a que entiendas que esto va a cambiar y que va a estar mejor. La verdad es que Argentina venía con una inflación muy alta, terminó Macri con una inflación de 53 puntos, una inflación altísima, y nos agarró la pandemia. En la pandemia, en la Argentina y en todo el mundo, se tuvo que emitir muchísimo para poder sostener todo, las vacunas, las políticas sociales, todo lo que se hacía. Ahora en la Argentina hubo que emitir el doble. ¿Por qué? Porque la Argentina no podía tomar crédito, no podía endeudarse, porque ya estábamos con la deuda del Fondo Monetario Internacional de los 40.000 millones que había tomado Macri. Termina la pandemia y empieza la guerra. ¿Esto qué significa? 5.000 millones de dólares para pagar la energía, que estaba altísima y carísima porque Ucrania y la guerra con Rusia y todo lo demás. Empezamos a salir de eso y ustedes vieron que los índices habían bajado. En noviembre, en diciembre sentíamos que empezaba la zona del alivio, porque todas las medidas que se están tomando y que impulsan el crecimiento y que impulsan la generación de empleo nos permitía sentir que estábamos un poco mejor. ¿Y qué pasó en la sequía? ¿Qué es la sequía? Cuando hablamos de crisis climática, de cambio climático, hablamos en general. En la Argentina fue la mayor sequía desde el 1920. Pero además sumaron una cosa. Yo le decía hoy en la mañana al presidente, mira, yo compro mi bolsón de verdura en el mercado central, lo compro una vez por semana, bolsón de verdura, de fruta y docena de huevos, 7.800 pesos. Bastante bien. Cuando el fin de semana tuve que salir a comprar 3 cosas en la verdulería de la esquina, porque tenía que cocinar para ese fin de semana otras cosas que la que habían venido en el bolsón, gasté también 8.000 pesos. Entonces la dispersión de precios también es algo que hace que no solo algunos precios suban, sino que también de repente vos pagás el doble en un lugar y en el otro. Entonces hay que ir más al supermercado, hay que buscar los precios justos, hay que controlar más. Pero todas estas son las cosas que a vos no te solucionan la vida, pero que nosotros te podemos explicar y te podemos contar para que entiendas que lo que está pasando es este panorama, que estamos trabajando un montón, que nos dicen que empieza a cambiar la tendencia y que el mes que viene de nuevo habrá una desaceleración como la que tuvimos en noviembre y en diciembre, y que ponemos todo nuestro esfuerzo todos los días para que la situación mejore. Bien, acá mi compañero se está agarrando la cabeza, se indigna y se vuelve indigna. Pero bueno, sí. Quiero repasar un par de cosas de las que dice. Tenemos la obligación de explicarte. Por supuesto, coincido totalmente que tienen la obligación de explicarnos. Y después dice, te entendemos. No me entendés, porque si fuiste a la verdulería y compraste 3 cosas, y en 3 cosas, para el fin de, gastaste 8.000 pesos, evidentemente no me entendés. Porque yo no tengo 8.000 pesos para gastar en una verdulería, y creo que si comprase toda la fruta para todo el mes, no sé si gastaría 8.000 pesos. No, igual yo el otro día yo escribía, gasté 2.000 pesos, traje, no sé, 3 manzanas, 3 bananas, y digo, gasté 2.000, no sé, 2.200. Pues me compré para hacer unos sanguchitos ahí mientras estoy trabajando. Se compré un pan de salvado, un pedacito de queso también. Así, pero me gasté, no sé, 4.000, 5.000 pesos en nada. Porque así es nada. ¿Entendés? Y vos decís, bueno, está bien, por ahí, bueno, porque compré pan lactal, es un lujo. Pero no, la verdad que está carísimo. Pero bueno, el tema es que eso tampoco le afecta como a nosotros. No creo que nos entienda, porque no creo que lo que gana arriba claro, de $500.000 de pesos todos los meses. Claro. Pero al margen de eso, empieza diciendo que Argentina tuvo que emitir el doble porque no se podía endeudar. Primero, una deuda que es legítima este gobierno, que no se puso a investigar ni por qué, inclusive cuando la deuda iba en contra de los propios estatutos del Fondo Monetario. Y que los dos responsables de la deuda, inclusive después de tomarla, siempre, sí, renunciaron. Pero tampoco explica por qué se iban a endeudar, para mantener qué cosas, porque menciona las vacunas y demás, pero no. Pero entonces si emitiste para eso, entonces
¿Por qué te ibas a Sí, endeudar no, más? como una serie Después menciona lo de la energía. ¿Y por qué pagamos energía? No nos preguntamos por qué nuestro país, teniendo tantas represas hidroeléctricas, ¿por qué seguimos pagando energía? No, aparte también... ¿Por qué seguimos pagando la energía carísima además y excusándonos dentro de la guerra? Después, y esto me parece la peor parte dentro de lo que es el video, que además el video, si hablamos un poco de estética y de comunicación, parece un video que podría haber hecho algún familiar mío, explicándome o mandándome un saludo de cumpleaños. Es muy casual, Muy estoy casero, acá, ¿no? te vengo a explicar qué es lo que pasa con tu Quizás quieres hacer sueldo. algo claro, como yo te entiendo, yo me pongo en tu Yo lugar. me pongo en tu como- lugar. A mí No me te pasa pones lo en su mismo. lugar, porque no pasas Claro. hambre. No te pones en su lugar. Y bueno, eso Y después empieza a cuando decir- hablan de contra, después vienen otros a hablar contra la casta y bueno, entonces vos decís- Busquen precio. Vayan Claro. al supermercado. Básicamente dijo, no vayan al almacén de su al barrio. verdulero, porque No el vayan al estafador es el porque es un verdulero, esta- claro. Totalmente, le cayó el verdulero de la esquina. Claro, claro. Que también está haciendo un esfuerzo para... Que es un trabajador que Sí, tiene que mantener sí, un alquiler, que tiene que totalmente, mantener lo totalmente. carísimo que debe ser tener un almacén en Capital Federal. Pero le cayó al verdulero. Le terminó casi que echando la culpa de que él tenía los precios altos, de que los precios en general no están altos. Hay que buscar... Hay que buscar, hay que ir al mercado central, hay que ir a los Yo personalmente no supermercados, tengo tiempo para el mercado central. A veces me encantaría, si dices, "Ay, pues me gustaría poder comprar y tal cosa", pero la verdad yo trabajo todo el día, no tengo tiempo de hacer esa... Ojalá el que lo pueda hacer, que lo haga, pero la verdad a mí me pasa que uno termina comprando donde puede porque... De nuevo, en lo que caigo, subestiman al electorado, Sí. subestiman a la gente y se les están riendo. Eso es lo que Bueno, pero eso siento. fue un día antes del pronunciamiento de la reelección de Alberto, o sea, que tampoco yo creo que no lo ayudó, o sea, no fue un video que lo haya ayudado, ¿no? Que bien, quiero imaginar, ¿no? Que con lo que tarda en editarse un video como el que subió Alberto, cuando Gabriela Cerruti hace este video ya sabía de la decisión de Alberto. Yo no creo que... Yo creo que Alberto ya tenía tomada esta decisión Sí. hace tiempo y bueno, y realmente todo el tema es lo que está por venir y con qué proyecto se va a tratar de arreglar esto, de dar una alternativa desde el frente de todo, desde el peronismo, decir, bueno, a ver qué respuesta o qué le ofrecemos al electorado. Bueno, hoy Kicillof mencionó que iba a haber un foro el 16 de mayo. El 16 de en Ferro. mayo, sí. Por eso, sí, ¿con qué vamos? ¿Con qué propuesta vamos? ¿Cómo vamos a solucionar? Y esto en concreto, los problemas de la gente. Me parece que más allá de quien vaya, decir, bueno, ¿cómo vamos a encarar esto que se viene? Que realmente... Porque también uno... Y volvemos a lo mismo, uno tampoco puede persuadir y decir, bueno, a ver, votennos a nosotros porque miren la reta que hay reforma laboral, porque miren que mi ley plantea esto, es como que terminamos haciendo la campaña por los siniestros que son los Sí. que tenemos enfrente. Sin duda. Me parece que no, que Sin duda, y cuando mencionaba esto de que ya no funciona eso, no va. Cuando mencionaba esto de que desde la dictadura tampoco se han ido contra ciertos sectores, en ningún momento se ha planteado cambiar la constitución, en ningún momento se ha planteado hacer una reforma real de nuestro país, y lo mencionaban el otro día cuando se cumplieron nuevamente un aniversario de la dictadura. Seguimos con un montón de leyes que vienen desde aquella época. Siguen rigiendo en nuestro país un montón de leyes que se hicieron bajo la dictadura y que se pensaron bajo la dictadura. Por ende, no veo un compromiso real de querer cambiar un montón de cosas que están establecidas, ni de este gobierno, ni del gobierno anterior, ni del gobierno que venga. Lo único que agradezco es que no haya habido un estallido social como el que sí ha habido en otros momentos de nuestra historia, ante problemáticas tan grandes y una tan grande falta de respuesta por parte de los actores que tenemos. Porque sinceramente yo no quiero que llegue otro diciembre para escuchar un se vayan todos o una crisis política que sea mucho más exacerbada que la que estamos teniendo. Pero las condiciones se empiezan a dar. Las condiciones son tener la mitad del país con pobres, tener una inseguridad que aumenta día a día, no tener la seguridad de qué va a pasar con tus ahorros, no tener la seguridad de si te va a pasar lo que viene. Por ende, lo único que tienen que agradecer es que el termómetro para la cantidad de cosas que están pasando día a día sigue bajo. Así es. Bueno, vamos a debatir durante todo el programa, porque la verdad que es una semana contra turbulenta, así que bueno, quédense ahí, les dejo el celular para que manden mensajes, 15-5341-2516, vamos a hacer un corte, el corte de las 10, y ya volvemos con el editorial, que vamos a hablar de esto, de Milei, del surgimiento de la derecha y estos líderes antisistema, entre comillas, para analizarlo con ustedes, todo este fenómeno. Así que quédense ahí que ya volvemos. FM Crisol, inicio de espacio publicitario.